Bueno, ahora sí, les decía que tenemos el texto de Viale Macé, que es un informe sobre el estado de situación de las clases sociales y trabajadoras en la Argentina. Él hace este informe a pedido del presidente del momento, que era Roca, su segunda presidencia. ¿Y por qué nos interesa este texto? Porque aborda distintas dimensiones, desde las ciencias sociales, que ya lo veníamos viendo con otros autores, de esto de el positivismo, con la visión de lo social, con verlo como una cosa que se puede medir y que se puede trabajar. Hola, profe, ¿me acompaña? Ahí acabo de admitir a todo el mundo, Luana. Entonces, eso de que las ciencias sociales pueda ser una ciencia con un lenguaje propio y se pueda medir, sacar conclusiones y demás. Entonces, lo que hace Viale Macé va a ser un estudio utilizando la parte bien positivista, que era centrada en la razón, si se acuerdan lo que habíamos visto con los otros textos, sobre todo con el de Terán, donde ese movimiento positivista centra la razón para hacer la explicación de todo lo que acontece, con la observación, tomar datos, mediciones y después sacar conclusiones. Y por otro lado, le impregna un poco ese romanticismo, si se quiere, del momento anterior, dándole unos valores y tratando de generar una empatía con lo que está analizando. Pero bueno, para entender este texto de Viale Macé hay que ponernos en contexto. Nosotros estamos en una Argentina en el 1900 con muchos conflictos laborales, tanto en el norte como en la mitad del país, y en la provincia de Buenos Aires hay un paro general de los portuarios, tienen muchas situaciones conflictivas porque la revolución industrial que se traslada a la Argentina de golpe, una vez que la Argentina se construye como Estado nacional y se inserta en el mercado internacional como vendedor de materias primas, que eso lo vemos con Rapoport y esa vinculación que tenemos de apéndice de lo que manda la economía central de Gran Bretaña, va a hacer que la Argentina tenga un lugar como exportador de materias primas. Y que estos trabajadores que se suman a esta revolución industrial empiecen a trabajar al ritmo de la máquina. Entonces eso genera unos cambios muy profundos y algunas cosas se traen directamente de Europa, como ser un establecimiento fabril, pero no se ponen las condiciones de sanidad y de buen trato, de adaptabilidad, perdón, para esas condiciones fabriles. Entonces, tenemos una mezcla de trabajo antiguo con tecnología moderna. Ahora vamos a ver en profundidad. Y eso genera muchos conflictos y genera jornadas de 15 horas de trabajo, maltrato, y que los obreros tengan que apelar a la huelga para poder tratar de mejorar su situación. En ese contexto de casi estallido social y de mucha atención con los trabajadores, el presidente Roca le pide a su ministro del Interior, que era Joaquín Victorino González, que arme un proyecto de ley para regular el trabajo. Entonces, para armar ese proyecto de ley, para mandarlo al Congreso, se le pide a un grupo de intelectuales, entre ellos Viale Macé, que hagan un estudio de situación de los obreros, de los trabajadores en el interior de la Argentina, para poder fundamentar el proyecto de ley que van a mandar al Congreso. Entonces, en ese esquema, en esas situaciones que Viale Macé va a iniciar este trabajo a pedido del Ejecutivo Nacional. Una perlita aparte, contar un poco Viale Macé, como les decía, es un español inmigrante emigrado a la Argentina por diferencias con lo que estaba pasando en su país. Él era pro república, en España se estaba instalando un movimiento cuasi fascista, entonces se viene para acá, se instala, y como les decía, era un emprendedor en cuanto a lo industrial y a lo intelectual. Lo contratan inmediatamente para conducir varios colegios, tanto en Mendoza, La Rioja, y él en Córdoba, en la provincia de Córdoba, conoce una persona que es Casafús, que es un ingeniero, con el cual desarrollan una nueva forma de hacer cal en la Argentina, con unas piedras que están en Córdoba, que él dice que son mejores que las de afuera, y monta una fábrica de producción de cal. Con la cal se hace el cemento y las paredes, entonces que en ese momento es uno de los recursos más utilizados. Lo que va a lograr inmediatamente es que los importadores de la cal se lo pongan a Viale Macé entre ceja y ceja, porque Viale Macé va a decir, la cal que se produce en Argentina con las piedras de Córdoba es mejor que la que se está importando y la producimos a la mitad del precio. Entonces, con esa producción industrial, más su compañero Casafús, que era un ingeniero, van a hacer una obra monumental que hoy en día continúa en pie, que es la represa de Córdoba, el dique San Roque, ¿sí?
que para el momento era una empresa, era una obra faraónica y monumental, tardaron mucho tiempo en hacerla. Cuando la terminan, en ese momento se estaba desarrollando la famosa Torre Eiffel en París, y Gustave Eiffel viene a la Argentina, lo visita. Ahí hay una duda, hay algunos textos que dicen que vino y lo visitó y otros dicen que fue todo por carta. La cuestión es que Gustave Eiffel lo felicita por la obra que hace y demás. Entonces, ¿para qué les cuento esto? Para que veamos el personaje con el cual estamos lidiando, ¿sí? No pasa nada, Julián, acá estamos. ¿Y qué le va a pasar a Gaelema C? Cuando está en pleno proceso de la represa y demás, cambia el gobierno y el gobierno que viene lo acusa de haber hecho una represa que no sirve, con sobreprecios y demás, algo bastante conocido en la República Argentina, esas acusaciones, con un supuesto ingeniero que no era ingeniero y lo meten preso casi un año, a él y a su compañero Casaflus. Bueno, después Gaelema C demuestra que había hecho una obra que estaba muy bien, que era monumental, que estaba perfecta, de hecho hoy en día sigue funcionando. Fíjense, 100 años después. Pero bueno, me parecía interesante poder contarles. Entonces, hecha esta breve introducción de quién es Viale C y por qué le piden el trabajo, vamos a ir derecho a la situación. Viale C va a encargar el trabajo de dos lugares que son fundamentales, como les decía, desde el científico de medir y reflexionar, y después hace dos aportes que para el momento son cuasi revolucionarios. Uno, vinculado a la imagen. Viale C saca más de 1500 fotos, porque él lo que va a hacer es recorrer las provincias y ver los distintos establecimientos industriales donde se desarrollan las actividades y poder a partir de ahí hacer un informe. Entonces realiza tablas y deja documentado en fotografías todo lo que va viendo en cuanto al trabajo en la Argentina. Y por otro lado, como les decía, tiene por este tipo de tarea que él desarrolla, una novedad también, que es el trabajo que dirían los antropólogos antropólogos de descripción densa, porque él va y se instala en las comunidades, charla con los trabajadores, charla con los patrones y charla con los encargados de los establecimientos. Les voy a leer una frase para que entiendan de qué estamos hablando. Dice Viale C en la página 122. Dice, donde he podido y mis fuerzas o mis conocimientos han alcanzado, he tomado las herramientas y hecho el trabajo por mí mismo. Para sentir las fatigas, así he entrado, en las bodegas de los buques, pasé un día al otro al lado de los retrilladores, tomando la guadaña para cortar alfalfa y hecho medio jornal sentado en la segadora, al rayo del sol en mangas de camisa. En otros oficios he aprovechado mi práctica como el de albañil, molinero, picapedrero y todos los que se relacionan con el arte de la construcción. Al hacer todo esto, he procurado, y creo haberlo conseguido, prescindir de toda teoría o sistema, y aún de mis ideas socialistas y de los recuerdos de los libros y estadísticas, para tenerme puramente a la apreciación de los detalles de los hechos. O sea, ahí está vinculando una experiencia directa con la práctica, con intentar armar un lenguaje propositivo para explicar esa situación, ¿sí? Pero lo que no he podido evitar ha sido el recuerdo de aquellos desiertos difíciles y peligrosos que atravesé hacía 30 años en detestables carruajes o sobre el lomo de una mula mirando el horizonte por si venían indios o montoneras, y que hoy he recorrido en un cómodo dormitorio del ferrocarril convertido en tan poco tiempo que en emporios que satisfacen las necesidades del consumo y exportan por cientos de millones productos que entonces importaban caros y en corta cantidad, y otros que solo esperan el impulso directo para dar otras riquezas de más valía, capaces de producir en muy pocos años un cambio económico en la República y el mercado universal, como son los textiles y oleaginosos en La Rioja y Catamarca, en el Chaco y a ambas orillas del Paraná. ¿Qué es lo que está diciendo Viale C acá? Primero se mete en los lugares para hacer la tarea y no solamente desde un escritorio escribir qué es lo que le está pasando a un peón de la zafra de Tucumán, sino tener la experiencia directa y descriptiva. Y por otro lado, lo que está haciendo es dejar en claro uno de los atributos del Estado, el orden y el progreso, lo que habíamos visto cuando vimos al texto de Terán y también cuando vimos a Oslak, ¿no? Cómo se conectó el Estado Nacional y se metió en un mercado internacional, según en términos Rapaport, porque ahora las cosas salen con tren mucho más fácil y se pueden exportar. Y lo que antes se hacía, a lo mejor en 3 meses, porque ustedes piensen esto, si alguno tuvo la suerte de viajar, esperen que tenemos una compañera esperando y yo estoy hablando sin parar y ahí está, Magalí
Martínez. Sí, sí, ahí los vi, Julián, ahí los estoy dando lo que. Les decía que la modernidad corta tiempo y distancia, ¿sí? Esto que veíamos la otra vez. Y ahora con un ferrocarril que va desde Córdoba llevando el maíz o llevando cualquier tipo de producto agropecuario, lo hace en 2 días en tren, en un vapor, que antes en carreta a lo mejor tardaba una semana o 15 días. ¿Sí? Entonces, esta modernización y esta revolución industrial acorta los mercados y los integra. Y también le da la posibilidad al gobierno, porque esto es uno de los atributos que habíamos visto con OSLAC también, que en cualquier espacio donde haya un mínimo de conflicto o sedición, mandar el ejército en tren que va a llegar en un día y medio y van a poner al Estado Nacional delante de cualquier sublevación y los van a poner en vereda. Entonces, les decía recién que Viale Macé se toma muy en serio esta tarea y él va y se pone a la par de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer con este estudio él es organizarlo en 5 elementos o en 5 ítems para poder desarrollarlo y va a identificar 3 actores fundamentales. Por un lado, los patrones, ¿sí? Que son los dueños de los medios de producción, por otro lado, los obreros. Y lo que va a decir es, esa relación que se va a dar entre patrones y obreros va a ser una relación de explotación. ¿Por qué una relación de explotación? Porque se va a explotar al trabajador en beneficio del patrón. ¿Sí? Y el tercer actor que él identifica y que entiende que es fundamental, que cumple un rol de moderador, de mediador para esa relación, es el Estado Nacional. Porque él viene de la experiencia de Europa, donde los estados habían arrancado con incipientes legislaciones para que la relación entre capital y trabajo no sea tan de explotación justamente. Entonces, él plantea cinco ítems para trabajar y dice, se van a ver bueno, primero el decreto va a decir, vamos a estudiar la descalificación del criollo y el indígena en primer lugar. Vialema se queda, no diría obsesionado, pero este tema que sigue a lo largo de 200 años le va a hacer mucho ruido, es ese horizonte de pensamiento común que está instalado en la Argentina, primero, de que en las provincias no se trabaja y son todos una manga de vagos, y segundo, que es mucho mejor la mano de obra que viene de la inmigración que la local. Entonces, Vialema se va a hacer un estudio donde va a demostrar que esto es completamente erróneo y que es un preconcepto y un prejuicio instalado pura y exclusivamente con un objetivo que es el de avasallar a la humanidad del interior de la Argentina. Voy de vuelta. Si yo digo que determinado grupo humano tiene X características que son vagos, lo único que hacen es estar todo el día tomando aguardiente en la pulpería, no son civilizados y los estigmatizo y genero ese preconcepto y la gente comparte sin saber, me da el pie a mí para después tratarlos cuasi como bestias. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer Vialema es derrumbar este mito con el tratamiento y la relación que hace con los trabajadores a lo largo de más de 4 meses de estudio y de recorrer más de 7.000 kilómetros en la República Argentina para ver cómo se trataba a los trabajadores. Después va a analizar las condiciones de trabajo y vida de los criollos y los indígenas, y después va a analizar la industria y a los industriales, al empresariado. Y por último, la relación entre la vida social y las huelgas, porque de además lo que le va a decir a los empresarios es, en muchos lugares me di cuenta que la situación de tensión y de conflicto, que es por lo que está preocupado el gobierno y le manda a hacer el estudio, es porque el maltrato al trabajador es absoluto, o sea, no hay ningún tipo de revalorizar el trabajo y de entender que si uno tiene bien al trabajador y le da los medios de subsistencia, va a trabajar el doble. Es al revés de que pensar que porque lo tienen con el látigo y con jornadas de 14 horas los trabajadores trabajan más. No es así. A los 3 días se cansan, se enferman, etc. Pero lo vamos a ir viendo mientras abordamos el estudio. Entonces, lo primero que va a notar Vialema Sey, que le va a transmitir al presidente y al ministro del Interior, es esta miopía o este prejuicio, como yo les decía, de la descalificación del nativo y del criollo, que el criollo es esa cruza de español con el elemento nativo argentina, ¿no? Y en la página 125 lo va a dejar muy clarito, les voy a leer un párrafo que me parecía adecuado. Él viene hablando de los trabajos que realizan tanto los nativos como los criollos, ¿no? En la zafra, los picapedreros y demás. Iba a decir, de todo lo que hice, esta comprobación demuestra
Punto 1. El error y falta de fundamento del menosprecio con que se ha mirado al obrero criollo. Segundo, el error gravísimo con que se ha procedido y procede en materia de inmigración y colonización, atendiendo exclusivamente el elemento extranjero, dejando de lado el criollo, mucho más eficaz y valioso, sin que esto importe decir que la inmigración extranjera no sea por todo título digna de atención y elogio. Y tercero, la necesidad de legislar para el hijo del país, mirando a su desarrollo y bienestar, haciendo partícipe al huésped de las ventajas acordadas al criollo, pero no dándole otras que a éste no se concedan, porque además de ser odioso, es último resultado contraproducente, y a mi entender, esta es la letra y espíritu de la Constitución. ¿Qué está diciendo Vialema hacia acá? Hacemos venir inmigrantes, los tratamos como si fuesen los dueños de Argentina y a los elementos nativos no le damos ni un vaso de agua, ¿se entiende? O sea, al elemento nativo no se lo trata bien, no se lo legisla, no se le da las cosas que habría que darle por legislación nacional, que es la Constitución, y al inmigrante lo recibimos de brazos abiertos y lo tratamos súper bien. ¿Qué va a generar esto? Que haya odio entre esos dos grupos. Entonces hay que romper con eso y terminar de armar un elemento único donde los trabajadores sean una condición objetiva, el grupo de trabajadores. Y después va a agregar el elemento de la Constitución. Bueno, ahí con esta interpretación que hace de la situación de los dos grupos, es esto que les decía, le está diciendo a las autoridades, che, miren, acá hay que dejar de generar un conflicto interno entre trabajadores porque no corresponde, y después están muy equivocados, tanto los nativos como los criollos son mejores trabajadores, se adaptan mejor y trabajan muy bien en cuanto a lo que es la tierra y demás. Es más, el suelo argentino es diferente al europeo, que es donde vienen los inmigrantes, y lo saben trabajar mejor incluso, porque conocen las condiciones del clima, conocen la amplitud térmica que hay en algunas provincias de la Argentina. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo en Tucumán y Salta y Jujuy tenés una amplitud térmica que pone a las 9 de la mañana hace 3 grados, a las 2 de la tarde hace 25 y a la noche hace menos 2 grados, por la altura, por el clima y por los movimientos del viento. Entonces, lo que va a estar poniendo todo el tiempo en tela de juicio Vialema C es ese prejuicio y esa forma de malanalizar al factor humano que ya había en la Argentina, que viene medio un poco a discutir con esto que decíamos de la visión de Sarmiento y Alberdi, ¿no? Si se acuerdan, en esas polémicas los dos desprestigiaban absolutamente el elemento nativo y decían que para ser un país serio había que traer europeos y implantarlos acá, y Sarmiento pedía que los eduquemos a los de acá para que dejen de votar a los tiranos como era Rosa. Pero bueno, eso es una cuestión que acá no se mete, sí se mete el tema del menosprecio y el prejuicio del trabajador local. Insisto en esto, ese prejuicio, esa construcción de un horizonte común de pensamiento es para poder abordar a las personas como si fuesen justamente no civilizados, bárbaros, no saben trabajar, entonces tengo el derecho de someterlos. Lo mismo que hicieron en la colonia con los españoles con los indios, o los británicos y holandeses con los africanos, diciendo que como no eran seres humanos y no tenían alma, su lugar en el planeta era ser esclavo de los blancos. ¿Sí? Entonces yo invento esos prejuicios, ese horizonte común de pensamiento para poder llevar adelante la explotación de las personas. Después lo que va a hacer es poner esto en tela de juicio, justamente. Es decir, esa dicotomía y esa reflexión que se hace de los distintos gobiernos de inmigrante igual prosperidad, nativo criollo igual atraso, que es un prejuicio, va a generar estas luchas intestinas y el atraso que está pasando en la Argentina. Y que todas las huelgas corresponden con ese mal análisis que se hizo. Les voy a leer un párrafo de la página 128. Dice: uno de los errores más trascendentales en que han incurrido los hombres de gobierno de la República Argentina ha sido preocuparse exclusivamente de atraer el capital extranjero, rodearlo de toda especie de franquicias, privilegios y garantías, y de traer inmigración ultramarina sin fijarse sino en el número y no en su calidad, su raza, su aptitud y adaptación, menospreciando al capital criollo y descuidando al trabajador nativo, que es insuperable en el medio, ¿sí? Esta teoría del medio de que uno, como conoce el lugar y nació ahí, se desarrolló ahí, va a tener mejores condiciones para trabajar.
si leen el texto van a ver que él describe, por ejemplo, dice, estuvo en la zafra cortando caña y con los mejores europeos estaban media jornada y se desmayaban, y los tucumanos, que eran mucho más flaquitos y que están acostumbrados y que eran de ahí, estaban las 12 horas cortando el rayo del sol y estaban perfectos. Entonces él va a decir, este menosprecio del elemento local es para su utilización como si fueran cosas descartables, ¿sí? Y lo que se estaba buscando en realidad era hacer una masa de ese capital original a costas de la sangre de los pobladores autóctonos de la Argentina, pero dejando una semilla plantada de una cantidad de europeos que sean los que el día de mañana poblen la Argentina. Entonces él va a poner en tela de juicio esta idea y lo va a decir sin ningún eufemismo, lo dice directamente como el párrafo que les leí recién. Y para que vean el pensamiento opuesto a lo que está describiendo Vialé Macé, tenemos un autor ultra conocido que es José Ingenieros, que es una persona que escribe sobre la Argentina y las ideas, y que encima estaba a favor de la legislación del trabajo, pero para que vean, a favor y todo de la legislación del trabajo, el prejuicio porteño, el prejuicio de esa clase dirigente, está encarnado en este comentario, ¿no? Dice José Ingenieros, para tener al menos una referencia de los pensantes de la cuestión social sobre los indígenas y la posibilidad de que leyes mejoraran su situación, transcribiremos el comentario de José Ingenieros. Y dice así. Le proponía José Ingenieros al ministro Joaquín Victorio González. Relativo al trabajo de los indios, tiene más interés jurídico que práctico, pues los pocos miles de indígenas que aún existen en apartados territorios argentinos son de hecho ajenos a la nación. O sea, ya ahí está poniendo como que son un elemento que no tiene que ver con el país y con ese Estado nacional. Está llamado a servir de antecedente a la futura legislación civil de los países europeos que tienen vastas colonias pobladas por razas de color o algunas naciones del sur y Centroamérica que cuentan con indígenas por millones. Merece elogiarse por su buena información y por las intenciones que le inspiran. Está hablando de lo que le dice Vialemás al gobierno. Pero sería difícil buscarle una base científica. Y ahí viene la parte para reflexionar profundamente. El indio a que la ley se refiere no es asimilable a la civilización blanca. No resiste nuestras enfermedades, no asimila nuestra cultura, no tiene suficiente resistencia orgánica para trabajar en competencia con el obrero blanco. La lucha por la vida lo extermina. Mamadera. Hola, profe. Me volvió a escribir la misma compañera. ¿Qué compañera es? Porque yo no tengo a nadie acá en la sala de espera. Por ahí está poniendo el link recurrente de los sábados y este es otro, preguntale por las dudas. Perdón, voy a retomar. Dice José Ingenieros, escuchemos bien. El indio a que la ley se refiere no es asimilar a la civilización blanca, no resiste nuestras enfermedades, no asimila nuestra cultura, no tiene suficiente resistencia orgánica para trabajar en competencia con el obrero blanco. Y además se destroza esto yendo al lugar y viendo in situ cómo trabajan los dos. Pero es fundamental frente a ciertas razas de color. Frente al obrero blanco. La lucha por la vida lo extermina. La cuestión o sea, ahí viene ese darwinismo social, ¿no? Los más duros van a hacer lo que resistan y los menos duros van a perecer. La cuestión de raza es absurda cuando se plantea entre pueblos que son ramas diferentes de la misma raza blanca, pero es fundamental frente a ciertas razas de color absolutamente inferiores e inadaptables. En los países templados, habitables por razas blancas, su protección solo es admisible para asegurarle una extinción dulce, a menos que responda a inclinaciones filantrópicas semejantes a las que inspiran a las sociedades protectoras de animales. Este criterio puramente científico no concuerda con el que algunos sociólogos sentimentales. Leemos esto y es increíble, ¿no? Están comparando casi con animales a un grupo de trabajadores de la Argentina y un grupo parte de este espacio dice que trabajan menos, que no se asimilan como cultura y demás. Y además Eva, si todo lo contrario en el informe, así, no, es al revés, se adaptan bien, trabajan mejor, son menos peleadores, son más tranquilos, etc. Entonces ahí tenemos esa dicotomía, ¿no? Entre instalar ese prejuicio, esa forma de ver al factor humano local con el factor humano que viene de afuera.
Si ustedes lo piensan 2 minutos, todo esto que les vengo charlando y lo que venimos hablando en el informe de Violema-C, pensemos si hoy en día no sigue estando ese prejuicio, ¿sí? Que el interior no trabaja nadie, y que solamente se trabaja acá en la ciudad puerto, y los bonaerenses o los porteños mantienen a todo el país. Digo, todavía subsiste un poco esa idea de muy poco federal, de pensar que en el resto del país, porque la gente tiene la costumbre de dormir siesta, que la siesta es algo necesario y biológico, no es una cuestión de vagancia, como quieren ponerle, porque en el interior la gente se levanta a las 6 de la mañana, duerme siesta y después trabajan hasta tarde-noche, porque tenés un momento entre las 11:30, 12 de la mañana y las 4 de la tarde, que hay provincias como San Juan, Mendoza, que el viento sonda hace inhabitable el espacio. Son ráfagas de viento de 50 grados y hace un calor que directamente te aplasta. Entonces es una cuestión biológica y de supervivencia. Pero bueno, se ha generado toda esta forma de ver a la comunidad para poder, este prejuicio para poder imponer una forma de producción. Entonces, lo que Viale Macé le dice al presidente con todas estas explicaciones es: sáquense de anteojeras del prejuicio, vean que el elemento del interior trabaja y es mejor que el inmigrante. Lo que hay que hacer es entender las formas de vida y la forma en que se trabaja en esos lugares. Porque si no entendemos eso, vamos a ir derecho a chocar con las personas, a tener un conflicto permanente y a no poder armar un país que respete los horarios, las costumbres y las formas de ser de cada lugar. ¿Por qué digo los horarios? Por esto que les decía antes, de entender que hay lugares donde en algún momento del día no se puede estar directamente, ¿sí? No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad, pero vas a Salta, La Rioja o Catamarca y en Famatina, en Catamarca, a las 3 de la tarde no podés estar ni a la sombra bajo un árbol, porque hace 50 grados. Entonces, lo que le explica Viale Macé es: en esa jornada de 10 horas desgarradoras y agotadoras, lo único que generamos es una tensión social que va a llevar a un conflicto permanente. Lo interesante de este estudio, le insisto con esto, ¿no? Es el enfoque científico que da Viale Macé, cómo organiza el trabajo, cómo va hasta los lugares, hace entrevistas tanto de patrones como de trabajadores y como de la gente de gobierno. Y después describe toda una situación de maltrato en los ingenios azucareros que es realmente de poner la piel de gallina cómo trataban a esas personas. Y por otro lado, los niños y las mujeres estaban trabajando a la par de los adultos. Entonces, todo esto hay que legislarlo para poder tener unas mejores condiciones de trabajo, que esas mejores condiciones de trabajo les van a permitir al país tener mayor productividad. Porque lo que está de fondo, y esto también es importante entenderlo, no es que acá tenemos gente filantrópica, como recién lo criticaba José Ingeniero Xavier Macé, no, lo que está diciendo Viale Macé es: queremos tener un país más pujante, con mayor PBI, mayor crecimiento. Lo que hay que hacer es tratar bien al trabajador, darle los descansos que se merece y pagarle bien para que pueda tener un crecimiento con su familia y una situación de felicidad que le permite ir a trabajar contento y ser más productivo. Entonces, lo que le está demostrando a esos poderes de la economía argentina es que las jornadas extensivas y agotadoras y el maltrato hacia los trabajadores no generan mejores condiciones para la producción y el crecimiento económico. Después va a hacer una descripción del trabajo fatigante de las 9 horas que tienen en Tucumán los zafreros. La zafra es cortar la caña para después sacarle el líquido que tiene y hacer el azúcar que nos llega a casa o que compramos todos los días. Y después lo que hace, que es muy novedoso, además de hacer toda esta crítica y dejar explicitado la situación de los trabajadores nativos e indígenas, sin criticar o sea, no es que él está en contra de los inmigrantes, dice que vengan los inmigrantes y que se fundan y se haga una clase trabajadora única y hay que darle derechos y entender que en los lugares del país donde están estas situaciones climáticas hay que aprender de los trabajadores del lugar, ¿sí? Y no copiar lo que dice un trabajador español o italiano que está en otro lugar y que viene con una formación del lugar distinta. Y después lo que hace es meterse a analizar un poco a los dueños de los establecimientos y a los dueños de las empresas argentinas. Entonces va a decir: me sorprende la tecnología y la capacidad de algunos establecimientos, cómo han invertido estos dueños en traer la última tecnología europea y en preparar una fábrica que son copias de la mejor hilandería de Manchester, pero después a los trabajadores, en vez de tratarlos como los de Manchester o los de Alemania, los tienen 12 horas adentro de un galpón o los tienen 14 horas adentro de una empresa donde nosotros sabemos, como médicos que somos, que no se puede estar más de 3 horas por las condiciones indignas de trabajo y de salubridad.
Y va a dar un ejemplo muy, muy claro en la página 142 con respecto al trabajo en el azúcar, ¿no? Que tiene distintas... el azúcar tiene varios momentos. Se corta la caña, se lleva a los ingenios y en los ingenios se la trata y después cuando salen los bloques de azúcar armados para embolsar, esa tarea la hacían mujeres y niños. Y él va a decir, además, y esto es lo más grave, en esos establecimientos, perdón, dice, las placas llegan al segundo piso por un elevador donde las toman las obreras y las llevan a las mesas cortadoras, poniéndolas sobre la cadera derecha. Esto debería prohibirse absolutamente a las mujeres embarazadas y niñas menores de 18 años, por la deformación que producen en el ilíaco correspondiente. O sea, él está diciendo, están teniendo trabajando a niños que todavía no se terminan de formar a nivel de hueso y apoyarle eso le deforma los huesos. Además, esto es la más grave, se respira allí mucho polvo de azúcar, que es sabido produce una especie de barniz en la piel y espesa las mucosidades de los pulmones. El primer inconveniente se corrige en gran parte por el uso de la blusa de trabajo, cosa que aquí no sucede. Y el segundo, por la interrupción del trabajo durante un tiempo suficiente para que el polvo introducido en los bronquios sea eliminado. El pulmón no puede hacer la eliminación en menos de 2 horas. Por lo tanto, no debería ser más de 1 hora jornada la continua, continua la duración de la jornada. Interrumpidas por 1 hora de descanso y además no deben admitirse obreras con menos de 15 a 10 años. Lo que está diciendo Vialema es, se está generando una riqueza a costa de la salud de la gente y a la costa de la muerte de personas directamente, o las deformaciones y el mal vivir de la comunidad. Entonces, ¿cómo podés, la síntesis del trabajo de Vialema sería, cómo podés querer una sociedad armoniosa, con gente que esté tranquila, cuando estás envenenando con azúcar a los que arman los paquetes, cuando estás matando a la gente que trabaja en las minas, cuando hace trabajar niños, niñas y embarazadas, y cuando hay algún accidente o alguien se lastima, el empleador no se hace cargo de nada y no le paga ningún tipo de seguro. Entonces, lo que va a hacer es esta nueva modalidad de trabajo, este capitalismo que se instala en el planeta a raíz de la revolución industrial, lo que va a generar son nuevos sujetos sociales, que son los patrones y los trabajadores, esto que también decía Marx de los dueños de los medios de producción y los que venden su fuerza de trabajo, y que si el Estado no toma un rol protagónico en esa intermediación, vamos a vivir de caos en caos completamente y vamos a estar todo el tiempo con huelgas generales. ¿Sí? Lo loco de esto, bueno, y aparte les decía, lo increíble del informe de Vialema C es que cuando habla de los empresarios va a decir que en la gran mayoría tienen muy poco apego por reinvertir en la Argentina y que lo que hacen es hacerse como la América y están pensando todo el tiempo en volver a su país. Entonces, las conclusiones generales vendrían a ser, regulemos el trabajo de los trabajadores, pongamos en pie de igualdad al inmigrante con el nativo, porque son el mismo esquema de trabajo y la misma fuerza humana que va a hacer grande al país. Esto es de una visión y de un abordaje científico de las ciencias sociales, ¿sí? No escrito de un escritorio como hacen los José ingenieros hablando de los supuestos indígenas o nativos, al cual nunca vio a uno y nunca entrevistó a ninguno, y que para que haya paz social tiene que haber un bienestar de la comunidad. Y él lo demuestra a lo largo del informe diciendo que en el único ingenio donde fue y trataban bien a los trabajadores, producía casi el doble que los demás con jornadas de trabajo más cortas. Y donde los trataban mejor y le daban comida, los trabajadores generaban un ambiente alrededor de la fábrica mucho más sano que en los ingenios donde a los trabajadores se le daban vales para ir al propio almacén. A ver, ustedes piensen esto, hoy en día un trabajador va, trabaja, vuelve a la casa y le pagan con pesos, y con esos pesos va donde quiera comprar. Acá estamos hablando de una economía de enclave, que se llama así, que es que estaba el ingenio azucarero, o la producción algodonera, o una estancia gigantesca de producción de yerba mate, y el dueño de esa estancia tenía a todos los trabajadores y les pagaba con vales de un almacén que el mismo dueño tenía, cobrando los productos 3 veces más caro de lo que valen. O sea, te pagaban con un vale, con un papelito que decía, toma, para tus productos. Entonces la gente se instalaba satelitalmente alrededor de ese esquema de trabajo y por eso no se desarrollaban ciudades y no había un avance como sí pasaba en otros lugares del mundo. Porque en otros lugares del mundo, legislando a favor del trabajo y pagándole con la moneda nacional, la gente se arma su casa, quiere tener una vida,
y se arma una comunidad en torno a la fábrica, ¿sí? Acá lo que pasaba era que teníamos grandes latifundios, esta economía en clave, donde esa explotación extrema llevaba a que haya una pobreza y una miseria, que la única solución era estar en conflicto permanente y en levantamientos con la autoridad. Vialema C le hace este informe, se lo eleva al presidente, el presidente se lo da al ministro del Interior, lo mandan para hacer una ley muy novedosa para toda Latinoamérica de los riesgos del trabajo, cuáles eran los trabajos riesgosos, cuántas horas había que trabajar y demás, pero el lobby de los patrones y de los empresarios hizo que esto no se pueda sancionar, no llegó a ser ley. Lo único que se sancionó fue el descanso dominical que se tomó de este informe y a partir de ahí empezaron a tener los domingos como día de descanso. No en todos lados, porque ustedes se van a dar cuenta a lo largo de su vida que por más que uno sancione una ley, si después no tiene un órgano de control, no es que sea así como así. Y esa relación entre Estado y sociedad es dinámica, y si uno no la pone en acto, es muy difícil que se cumpla. Entonces, yo puedo sacar una ley diciendo que todos los empleados del azúcar tienen que descansar los domingos, pero si no mando un inspector y no hago que se metan en los ingenios y vean que se cumple, no lo va a cumplir nadie. Dialema se dice, las pocas legislaciones que tenemos al día de hoy y que están funcionando, en el 90% de los establecimientos no se cumple. Entonces, lo que le está reclamando el Estado es ese atributo de ser el que regula las relaciones humanas, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? El punto 4, que bien argumenta Oslak, digo, esto de generar una cohesión ideológica, una hegemonía en la comunidad. Si yo me siento respetado y me siento cuidado a través del Estado, voy a estar de acuerdo con ese Estado nacional. Ahora, si el Estado a mí me descuida, no me quiere y me pone todo el tiempo en situación de riesgo de salud y demás a mí y a mi familia, yo en algún momento me voy a terminar rebelando contra esa autoridad política, ¿se entiende? Entonces, bueno, como síntesis, en este momento histórico donde consolida ese Estado Nacional y donde impacta la revolución del trabajo y donde tenemos un mercado que se inserta como vendedor de materias primas al resto del mundo, al nivel local vamos a tener toda esta situación con los trabajadores que va a llevar a que haya muchísimas huelgas, muchísimas puestas en crisis de la legitimidad de la autoridad política, y esto va a ser el puntapié para el surgimiento de agrupaciones tanto de nuevos sindicatos como de nuevos partidos políticos que van a pedir la ampliación de los derechos políticos también y que todas estas personas puedan votar, ¿no? Ahí recién en 1912 va a estar la ley Sáenz Peña que les va a permitir votar secretamente a todas las personas y va a haber un cambio general en la Argentina. Pero eso va a ser harina de otro costal porque es para la clase que viene. Hasta hoy queríamos entrar con esto y terminar de entender cómo se organizó la situación argentina en cuanto a relación trabajo y capital, y cómo el Estado fue regulando esto, ¿no? Esos gobiernos conservadores que venían manejando la Argentina. Si alguno tiene alguna duda o alguna pregunta, es el momento de contestar. Aparte se acabó el ruido de las máquinas, así que estoy más tranquilo yo también. Yo entendí, profe. Entendí bastante bien. Bueno, me alegro. ¿El resto? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Usted dijo que había 5 puntos. No, Sí. no llegué a entender más o menos. No, sí, en el trabajo Claro. dice, vamos a analizar 5 puntos. El primero que analizan los autores del trabajo es la carta que le manda Vialema C a la autoridad presidencial para decirle por qué va a hacer esto, para que te lo leo. Dice, el punto 1 es el decreto de designación, ¿sí? ¿Por qué se designa Vialema C? El punto 2 es la descalificación del criollo y del indígena, él lo va a analizar ahí. El punto 3 es las condiciones de trabajo y de vida de los criollos y de los indígenas en cada lugar, porque él hace un recorrido en la Argentina casi de 10.000 kilómetros. El punto 4 es el análisis de la gran industria y la pequeña industria. Y el punto 5 es trabajadores y patrones, esta vida social, cómo se da y por qué la sociabilidad y las huelgas, esa tensión. Lo que quiere decir esto es que él hace un trabajo bien de las ciencias sociales de ese momento, mirando mucho a las naturales, ¿no? Ese Durkheim diciendo lo social se puede medir, se puede agarrar, se puede
se puede hacer una taxonomía y a partir de ahí sacar conclusiones. Entonces él va a ir de lo más chico a lo más grande, si se quiere, ¿no? Entonces va a analizar primero a cada actor, va a ver cómo es, lo va a describir, después va a analizar esas relaciones entre esos actores, que son los trabajadores y los dueños, y después va a sacar unas conclusiones de por qué las huelgas y por qué la situación de sociabilidad. ¿Se entiende? Va a hacer un análisis bien a lo método experimental, si querés. Va a ir analizando y una vez que tiene todos los elementos, va a sacar una conclusión. Esto que decía Durkheim, nosotros cuando arrancamos la materia vimos que estaban Durkheim, Weber y Marx, nunca es blanco-negro, siempre es una mezcla de cada cosa, porque él toma de Weber esa sociología comprensiva de ir al lugar a hacer esos análisis y a charlar y generar una empatía con cada uno de sus entrevistados. Después toma de Durkheim esto de que todo se puede medir y todo es cuantificable, entonces él arma unas tablas que son, nada, son para leerlas y tenerlas en cuenta. Dice, cada trabajador se toma por día un pedazo de caña de azúcar, entonces esto equivale a 700 calorías, todo muy científico, ¿no? Porque él mide lo que es ese trago de caña con aguardiente, dice, son tantas calorías, entonces el obrero consume por día 1000 calorías, pero necesita 2000, las 1000 que le faltan no las consigue, lo que va a hacer que después se enferme y se sienta mal. O sea, todo el método deductivo, ¿sí? Hipotético deductivo, ir haciendo deducciones de lo que él va observando, esta observación constante. Y por último, va a hacer esa relación entre actores y va a sacar estas conclusiones de que hacer todo lo que dijimos hace un rato, ¿no? Legislar a favor de que si le dejan que llegue a las 2000 calorías en vez de 1000 va a rendir más y demás. Y de no copiar modelos que no corresponden para la situación de la Argentina. Porque no todo es exportable o importable, ¿sí? Vos podés tener un obrero espectacular que trabaja en determinado lugar del mundo y lo traes acá y acá no va a funcionar porque el medio es distinto y la situación es diferente. Entonces, con ese modelo deductivo, él va a ir haciendo este análisis y va a ir tomando una taxonomía de los trabajadores. ¿Alguien más tiene alguna duda? Pensemos que es el año 1900 esto, ¿no? Estamos hablando hace un montón, estamos en el 2021. Hacer ese trabajo en ese momento son casi 300 páginas, les insisto, recorrió 14 provincias, más de 7.000 kilómetros, algunos dicen 8.000, entrevistó a más de 500 trabajadores, se vio con un montón de empresarios, con un montón de autoridades políticas y a través de eso hizo lo que sería la base del derecho laboral argentino, para poder regular esta relación entre capital y trabajo, y cómo el Estado tiene que intervenir en esa relación. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si estamos bien entendidos y podemos relacionar este texto con lo que veníamos viendo, entonces ahí estamos. Vamos a parar acá y los veo el sábado a la tarde, entre la tarde y mañana están los textos en la unidad 2 y nos vemos el sábado a las 11 con lo que queda de la unidad 2 para después calculo que ya vamos a ir planteando de qué manera vamos a hacer el primer examen / trabajo práctico, ¿sí? Después, profe, discúlpame, ¿subís esta clase también? ¿Cómo? Que si después subís esta clase también. Sí, la idea es que la estoy grabando para poder subirla, porque el campus lo que nos dimos cuenta es que tiene muy poco espacio, entonces no se pueden subir las clases. Lo que hacemos es que tarda, pero bueno, funciona, es grabarla y poner el link y la colgamos en YouTube en el canal del CERCOT. No mucho tiempo porque también ocupamos el espacio del CERCOT en YouTube, pero bueno, 20 días la vamos a dejar y después la bajamos y ponemos las otras. Pero sí, todas las clases las vamos a subir. Buenísimo. Gracias. No, de nada, Camila. Buenísimo, profe. Bueno, si ahí estamos, entonces los saludo, cuídense mucho, que el virus está full y nos vemos el sábado a las 11 de la mañana. Profe, un abrazo. Hasta luego, Hasta profe. luego. Chau, chau. Chao, profe. Chau.